cielos espera por mí, oh Señor. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Vamos por los cielos, oh Señor. En los cielos espera por mí, oh Señor. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra clase número 8 del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a estudiar la carta a Pérgamo. Espero que hayan tenido un día lleno de muchas bendiciones, seguir estando en la gracia de Dios, que es tan importante para nuestras vidas. Y lo más importante de cada vez que estamos estudiando la Escritura es poder aplicar la ley y el Evangelio a nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos en esta noche, tenernos reunidos alrededor de tu palabra, y esta misma palabra que muestra nuestro pecado. Trata con nuestro pecado y permite, Señor, que podamos ver el amor tuyo en Cristo Jesús, en la cruz, donde Él pagó por nuestros pecados, en su vida perfecta, donde Él cumplió cada mandamiento por nosotros. Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos con el techo, la comida, el vestido, y ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales, y seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, y que después de esta clase salgamos diferentes, con nuestras mentes muy diferentes, nuestros corazones guiados por el Espíritu Santo y todo nuestro ser guiado por el Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versículos que vamos a estudiar están tomados del capítulo 2, y en esta oportunidad pues vamos a ver los versículos del 12 al 17. Así nos dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no me has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero aquí tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac,
y ponen tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la porción de la escritura que vamos a estudiar en esta noche. Estamos viendo la carta a Pérgamo, y es muy interesante que esta ciudad fue muy importante en algún tiempo antiguo. Es más, tanto que tenía su reino. Ese reino tenía el mismo nombre, Pérgamo, y su capital era Pérgamo. Entonces ya podemos sacar una conjetura de la importancia que fue o que tuvo esta ciudad en su época, pero hoy en día esta ciudad no tiene nada de importancia. Luego, con la expansión del Imperio Romano, esta llegó a ser parte del mismo y se convirtió en el centro administrador de Roma. ¿Y por qué mencionamos esto? Pues hemos visto en el versículo 12 el mismo concepto bíblico o doctrina bíblica que hemos estado notando cuando estudiamos la carta a Éfeso, la carta a Esmirna, donde el mandato de escribe al ángel, ya sabemos, es el pastor de la iglesia, y el mandato de escribir es la inspiración divina, y estamos ahí concentrados en el tercer mandamiento y sobre todo también concentrados en la obra del Espíritu Santo que sopló sobre estos hombres el mensaje de la palabra de Dios. Pero cuando habla Pérgamo, que ya sabemos un poco sobre esta ciudad, miremos lo que dice en el saludo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y esa espada aguda de dos filos, pues usted y yo la identificamos con la ley y el evangelio. Propósito de la ley: muestra el pecado, muestra la consecuencia del pecado, el castigo del mismo, y muestra la voluntad perfecta del Padre. El evangelio nos lleva a Jesús, todo lo que él hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces estamos viendo en esta sección cómo Pérgamo, al ser el centro administrador de Roma, tenía autoridad, porque recuerden lo que nos enseña la carta de Romanos en el capítulo 13, el versículo 14, y esta sección habla acerca de los gobernantes y nos dice así en Romanos 13, versículo 4: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces aquí aprendemos cómo el gobierno tiene pues esa potestad de administrar justicia, autoridad, y como ya sabemos que Pérgamo estaba el centro en la administración de Roma, pues nuestro Señor Jesucristo está hablando con mucho sentido y mucha coherencia de acerca de la espada de dos filos. Es más, claramente vemos lo que está diciendo también el versículo 16, cuando llama al arrepentimiento: pelearé con ellos con la espada de mi boca. Es el poder de la palabra de Dios. Es ahí lo importante, que nosotros podamos ver y reconocer nuestro pecado cuando no confiamos en la palabra de Dios. El trabajo suyo y mío es predicar la palabra de Dios. Usted y yo no convertimos a nadie en la fe. Usted y yo no somos Dios para hacer cambiar las personas. Lo único que convierte es el poder del evangelio. Por eso es muy importante cuando estamos viendo el evangelio y esa doctrina de la conversión, donde es Él, hablando de Jesús,
quien nos llamó, quien nos buscó. Y cuando estamos hablando acerca de lo importante del por qué estamos aquí, es por un versículo bíblico que todos nosotros sabemos, y es Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esta espada de dos filos, o la espada que sale de la boca de Jesús, es la ley y el evangelio, es la palabra de Dios. Por eso hay que predicar la ley y el evangelio, y hay que dejar que esta palabra obre por sí mismo. Vemos cómo cita en el versículo 13 de que, pues otra vez vemos en la doctrina la omnisciencia de Jesús, conoce sus obras, también conoce dónde mora, y esto de verdad también nos enseña a nosotros de que no somos desconocidos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él conoce cada una de nuestras situaciones, Él sabe dónde vivimos, y en este caso, pues al ser el centro administrativo de Roma, encontramos de que allí había el culto al emperador, y eso lo hacían los romanos, y los griegos adoraban a Zeus, y esas adoraciones a Zeus pues tenía que ver mucho con la sexualidad. Por eso vamos a ver un poquito acerca de la doctrina de Baal. Pero usted y yo, en las ciudades que vivimos, en este mundo donde vivimos, sabemos que la idolatría, es decir, estamos hablando del primer mandamiento, cuando nosotros confiamos groseramente en otros mediadores diferentes a Jesús, cuando nosotros confiamos secretamente en otras cosas que el hombre o el otro no puede ver, pero tenemos idolatría por estas cosas, como el amor al dinero, el amor al sexo, el amor a la pornografía, o el amor a una persona que lo ponemos por encima de Dios. También ahí entra cuando nosotros tenemos más amor por los hijos o por los padres más que a Dios. Entonces vivimos en un mundo que por naturaleza nosotros amamos otras cosas más que a Dios, y sucede con nosotros lo mismo que sucedió con los de Pérgamo. Pues ese lugar donde ellos vivían, el trono de Satanás, tenía el objetivo de alejar a los cristianos de su fe o impedir que otros llegaran a su fe. Entonces estamos viendo esta realidad que nos muestra dónde vivía las personas de Pérgamo, y era algo muy difícil para ellos. Pero vemos cómo Jesús alaba a los de Pérgamo, les dice: retienes mi nombre. El término nombre es muy importante porque habla de la reputación, habla de tener un buen nombre, y ya sabemos que estamos hablando de Jesús. Si usted va a comprar un negocio y ese negocio está acreditado, usted no está comprando realmente muchas veces lo que tiene el negocio por dentro. Usted compra el nombre del negocio, porque las personas conocen muy bien ese negocio. O cuando recibimos el mensaje de una persona, pues confiamos en lo que dice esa persona, porque nunca nos ha mentido. Porque bueno, sabemos que todos mentimos, somos pecadores, pero sí encontramos que hay personas que tienen buena reputación, tienen un buen nombre, donde no tenemos cosas para acusarles. Pero aquí, centrados en el nombre de Jesús, que realmente lo encontramos ¿a dónde? En el Evangelio, en las buenas nuevas. Allí encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él es 100% hombre, 100% Dios. Él nos enseña lo importante de su obra en nuestras vidas, cómo el Espíritu Santo hoy nos lleva a confesar que Jesús es el Señor. Pero ellos vivieron momentos difíciles, y aquí, pues hablando un poco de Antipas y este testigo o este mártir de Pérgamo, pues cuando él fue muerto, parece que la iglesia estaba pasando por un momento de persecución muy fuerte. Pero qué bonito este epitafio que el mismo Dios le pone a Antipas: testigo fiel. Es muy halagador de que este epitafio sea conocido hoy en las palabras de las Escrituras. Entonces aquí vemos cómo hay mártires que la Biblia nos presenta. Hablamos de Esteban en Hechos de los Apóstoles, aquí de Antipas,
y también muchos que han muerto a causa de la fe. Pero damos gracias que por lo menos en muchos de nuestros países libremente podemos hablar de la palabra de Dios y predicar el mensaje sin ningún problema o sin ningún temor a la muerte. Ya vamos a ver el problema que tiene Pérgamo, y estamos viendo que se habla de Balac, que se habla de los Nicolaitas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que los miembros de la congregación habían participado en sacrificios y rituales paganos de su sociedad, estaban imitando los pecados que cometió Israel en la época de Moisés. Y acá en Números 22 y capítulo 24 encontramos la historia de Balac, ese rey moabita que no fue capaz de hacer que Balaam, el adivino, maldijese a Israel. Pero ¿qué hicieron ellos después? Empezaron a poner tropiezo a los hijos de Israel para comer cosas sacrificadas a los ídolos, a comer fornicación. En otras palabras, le enseñó al pueblo a caer en la idolatría. Entonces, cuando estamos hablando de Balac, realmente que él no pudo derrotar al pueblo de Israel, pero sí logró debilitándolo, ¿cierto? Recurriendo a la lujuria del pueblo. Sí logró debilitándolo, llevándolo al pecado. Y hoy nosotros vivimos en ciudades donde muchas veces somos unos en la congregación y afuera estamos participando de sacrificios y rituales paganos con nuestro pecado, porque por fuera de la iglesia, del templo, o cuando aparentemente nadie nos ve, es donde vivimos de manera guiados por la carne. Y aquí podemos hacer un listado de esos pecados: el vivir en adulterio, o si soy soltero y vivir en fornicación, o cuando soy adicto a las drogas, al alcohol, o a lo que en Colombia se llama la droga electrónica, que son los juegos de azar. Todas estas cosas realmente les puede padecer un cristiano. Podemos padecerlo nosotros, pero hay que tener cuidado porque estamos abusando de la gracia. Estamos abusando de lo que Dios nos ha dado para nuestra vida de santificación, y por esto merecemos la muerte eterna. Pero también encontramos este problema que en la congregación, pues que estaba dando mucho testimonio acerca del nombre de Jesús, muchos de sus miembros con ese sincretismo, es decir, mostrando cómo viven pecando, así como los paganos, pues ellos tenían prostitutas en el templo, dioses falsos, y fornicaban. Y vemos también el ejemplo de los nicolaitas, los cuales Dios aborrece. Entonces, a nosotros no nos es extraño lo que pasa en Pérgamo. ¿Cómo podemos tener una vida tan difícil, donde podemos ver que espiritualmente en la iglesia mostramos que somos uno, pero por fuera somos otros? Y hay que tener mucho cuidado de esto, de no ser hipócritas. Encontramos la solución, y la solución es el arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento lo produce escuchar la ley. Nos muestra el pecado y muestra la consecuencia del pecado, y vemos cómo se hace ese cambio. De ahí vamos por un camino equivocado, nos damos cuenta de las consecuencias de ese camino y ya luego vivimos diferente. Por eso Jesús se identifica como el que tiene esa espada aguda de 2 filos que es su palabra, y amenaza con ese poder contra el impenitente de destruirlo. El arrepentimiento pues ha preparado nuestro corazón para escuchar lo que Jesús hizo por nosotros, como Él dio la verdadera paz. Recuerden que somos perdonados solamente por los méritos de Cristo, y por eso se nos promete, así como le prometió a los de Pérgamo, pues comer el maná, ese maná que cayó desde el cielo cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Por eso es muy lógico la carta a Pérgamo, que habla de Balac, de Balaam, habla del desierto, porque ellos conocían muy bien todo esto. Y el maná, o sea, el alimento, es Jesús. Cada vez que usted y yo estamos leyendo la escritura, estamos con nuestro maná, que es Jesús. Y también habla de una piedrecita blanca,
Y esto, cuando habían votaciones, los jurados usaban unas piedras para dar su veredicto. Entonces, si el jurado le daba una piedrecita blanca al juez, indicaba que el acusado era declarado absuelto de culpa. Y si el jurado daba una piedrecita negra, significaba el veredicto de culpabilidad. En este caso, estamos en la doctrina del gran intercambio. Jesús vino a este mundo para ganarnos, para vivir perfectamente por nosotros, darnos la verdadera paz. Y es así como nosotros hemos sido absueltos de todo pecado, absueltos de la condenación eterna. Somos justificados, declarados inocentes por la obra de Cristo. Y es ahí donde encontramos otra gran bendición, ese nuevo nombre. Con frecuencia en la Biblia, pues ese nuevo nombre significa una nueva relación con Dios. La piedrecita blanca y el nuevo nombre, ¿qué le está asegurando a usted y a mí con esta clase? Que el corazón de nosotros ha sido declarado inocente ante Dios. Por esto, la aplicación y la conclusión que sacamos de nuestra clase en esta noche, cómo vivimos en una sociedad corrupta, cómo nosotros por causa de nuestro pecado también estamos en la corrupción del pecado, pecamos en pensamientos, palabras y obras, pero en amor y agradecimiento a Jesús por habernos dado el perdón, la vida eterna, al ser declarados inocentes, vamos a vivir diferentes. ¿Y cómo vamos a vivir diferentes? Siendo testigos. Pérgamo era testigo del nombre de Jesús. Vemos a Antipas como fue testigo de Jesús. Usted y yo somos testigos de Jesús y usamos la palabra de Dios para poder enseñar el mensaje de salvación. Muy bien, pues gracias por estudiar conmigo y con nuestra iglesia. Vamos a dar un cordial saludo a los hermanos que están conectados, que se han conectado en nuestra clase, y vamos a saludar a nuestro hermano Lester en Nicaragua, al pastor Elkin en Ibagué, a Miriam acá en Medellín, Yori Vargas en Casanare, Miriam Palacio en el municipio de Bello, Mamá Genia en Ibagué, también tenemos a Paulina Salinas en México, a Carlos Polanco, nuestro pastor en Cuba, saludos a Martica, a Gardenia Quintero en el municipio de Bello, y hay otros más que están conectados. La gracia de Dios esté con ustedes. Ahora reciban la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.